Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a la palabra, a la exposición, al mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado El caminar de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que sucede, mis amados? Que muchos dicen ser cristianos y la verdad es que pocos logran entender cuál es el caminar, cuál es el llamado de Dios para esta nueva vida que todos hemos recibido al pasar del mundo de oscuridad, del mundo de las tinieblas, al mundo del reino de Dios. Y pues cada uno vive la vida cristiana, digamos que a su manera. Aún y a pesar de que se predica mensajes, aún y a pesar de que se tenga una iglesia, pues muchos no reciben la guía correcta, la orientación correcta, el equilibrio de la palabra y lo que Dios quiere hacer en la nueva vida de aquel que Dios ha llamado a ser hijo de Dios. Esto nos lleva a todo un conjunto de problemas y situaciones en las cuales el Hijo de Dios está viviendo de la manera que Dios no planeó, de la manera que Dios no desea que viva. Hemos venido hablando en mensajes de domingos anteriores que Jesús fue enviado para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios nunca hizo el infierno ni hizo el lago de fuego para castigar a la humanidad. Dios no hizo esos lugares para que sirviesen como un castigo para el ser humano. Sin embargo, Dios, para evitar que eso suceda, hizo un plan, dio una estrategia, la cual hoy se manifiesta a través de lo que llamamos el nuevo pacto. Es decir, establece un acuerdo entre Él y la persona que es llamada por el Señor. Es un plan de rescate, es un plan de salvación para todo hombre. Y en este pacto se indica cómo debe caminar cada hijo de Dios, cada cristiano. El poder de este pacto se centra en la sangre de Jesucristo que tuvo que ser derramada en la cruz como cordero sin mancha, tal y como lo estuvimos comentando en el mensaje anterior del título que Juan el Bautista le puso a Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo. Este pacto es un acuerdo que ha sido sellado con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús tiene un poder enorme, de los cuales en su obra de ese poder de la sangre quiero enfatizar tres aspectos que marcan el caminar de un verdadero cristiano. Entonces, la sangre de Jesucristo realiza tres obras maravillosas que marcan el caminar de un verdadero cristiano. Y si usted me está escuchando, es bueno que usted se lo aprenda. Primero, el señorío. Lo voy a resumir en una sola palabra para que vayamos procesándolo. El señorío. Segundo, liberación. Tercero, consagración. Señorío, liberación y consagración. ¿Señorío de qué? Para establecer el señorío del Padre. En este nuevo pacto se establece el señorío del Padre. Segundo, liberación, porque nos vino a libertar del poder del pecado. Tercero, consagración,
porque nos consagró para ser santos. En estos tres aspectos se resume en gran medida el caminar de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, es la base de todo lo que viene a través de este pacto, todos los beneficios, todas las promesas, toda la prosperidad que nosotros deseamos tener como hijos del Rey. Sin embargo, pues nosotros vemos por qué hay cristianos que están peor que los inconversos, por qué hay cristianos que padecen tanto, por qué hay cristianos con tantas enfermedades, por qué hay cristianos con tantas dolencias, por qué hay cristianos con tanta falta, si el Dios es el Dios verdadero, es el Dios de la riqueza, es el Dios de la abundancia. O sea, ¿qué está sucediendo en la vida de los hermanos? Bueno, no se está viviendo el caminar, no se está caminando el camino de un verdadero cristiano. Y en estos tres puntos, el señorío, la liberación y la consagración, vamos a resumir lo que cada hijo de Dios tiene que hacer. Por lo tanto, estos aspectos, si se hacen, si se ponen por obra en el cristiano, lo va a poner como dice la palabra de Dios, que las bendiciones le perseguirán, que las bendiciones lo alcanzarán. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Dios no prometió un cambio instantáneo. El cambio se da por proceso, por relación. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo del 10 al 11. Y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí vemos un suceso que aún no ha ocurrido, que ocurrirá en los tiempos de la gran tribulación. Satanás será echado fuera del tercer cielo. Mientras tanto, le está acusando a los hermanos, a los hijos de Dios, los acusa día y noche, dice acá. Pero que hay unos cristianos, hijos de Dios, que le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Vencieron a Satanás. Versículo 11, vuelvo a repetir: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué significa esto? Claramente son aspectos que la sangre hace, la sangre de Jesús, sobre los hijos de Dios, sobre los cristianos, pero también tiene que ver con la reacción, la responsabilidad de lo que la sangre hace en cuanto al ser humano en sí mismo. Es decir, si Dios te da la mano, te tiende la mano, entonces tú no te quedas con los brazos caídos, tú alzas tu mano y le das la mano a Dios. Ante una acción de Dios, siempre tiene que haber un acompañamiento de esa acción de parte de nosotros. Es decir, hay una responsabilidad humana. Así que dentro del pacto que Dios hizo con nosotros, este pacto comprende compromisos por ambos lados. Compromisos de Dios, los cuales Él ha hecho y está haciendo, pero también, y es la parte que nosotros se nos olvida o muy poco se enseña, es los compromisos que nos corresponden a nosotros dentro de ese pacto. Si Dios hace su parte y nosotros no hacemos la nuestra, entonces caemos en desobediencia al pacto.
rompemos, faltamos a la verdad del pacto. Por lo tanto, no podemos ser beneficiarios de lo que Dios quiere provocar en nosotros. Dios anhela bendecirnos, anhela hacer muchas cosas buenas en nuestras vidas, pero lo va a hacer si, solo si nosotros somos responsables, cumplimos nuestra parte dentro de todo este pacto. Aquí cuando dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, significa que ellos cumplieron su parte como hombres, como hijos de Dios, cumplieron la parte que les correspondía. Ahora vamos a explicar detalladamente los tres aspectos de las tres obras grandiosas que realiza la sangre por medio del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se hizo un pacto en todo el universo a través de la cruz, a través de la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Quiero explicar las tres grandes obras que la sangre trajo, que el pacto trajo, y del cual a nosotros nos corresponde reaccionar con responsabilidad y compromiso. Es decir, para que cada una de estas obras que hizo la sangre de Jesús y que aún está haciendo, tengan efectividad en nuestra vida, requiere de que cumplamos nuestra parte, de que seamos responsables. El primero, establecer el señorío de Cristo. Señorío, pues, ya les dije, son tres partes, vamos a repetirlo. 1, señorío. 2, liberación. 3, consagración. 1, el señorío implica el establecimiento del señorío del Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, que con su sangre el Padre nos compró, con la sangre del Hijo. Con la sangre del Hijo el Padre nos compró. Si nos compró, implica que el Señor Jehová es nuestro Señor, somos su propiedad. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Se pagó un precio para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz, de la luz del Padre. Vamos a leer 2 versículos que apoyan lo que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que no sois vuestros, es decir, que no puedes tomar una decisión de tu parte porque no te perteneces a ti mismo, no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, el cuerpo, el espíritu y obviamente el alma, todo, los cuales son de Dios. Entonces hay un Señor en este pacto. Como cristianos tenemos que entender que ahora tú tienes un Señor. Qué fácil es olvidar esto. Y qué fácil es andar, muy posiblemente que tú me estés escuchando, la gran mayoría de cristianos que andan sin un Señor. Ahora, dicen que Dios es Señor, dicen que Jesús es el Señor de sus vidas, pero lo dicen de boca, lo dicen de lengua. A la verdad no están obedeciendo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo lo que quiere. Cada cristiano, generalmente la gran mayoría, hace lo que quiere, lo que cree que es mejor. Sí, pero si tienes un Señor, tú no puedes hacer lo que crees que es mejor. Si tú tienes un Señor, ahora tú tienes que preguntarle a tu Señor qué es lo que tienes que hacer. Ya tú no te mandas a ti mismo. Este es un principio fundamental del caminar de un verdadero cristiano.
Así que un cristiano pues no va a decidir lo que va a estudiar. Simplemente voy a estudiar tal carrera. Porque si es cristiano verdadero, sabe que tiene un Señor, va a consultar con su Señor al respecto para ver qué le dice su Señor. Así que un cristiano verdadero no se va de un país a otro país a vivir simplemente porque hay mejores oportunidades. Tiene, si es verdadero cristiano, tiene que consultar con el Señor. Y así hay tantas cosas, mis amados hermanos, que demuestran que muchos no tienen a Jehová de los ejércitos como el verdadero, como un Señor, como el Señor de sus vidas, como el que los compró por precio, no se pertenecen. Y así tomamos decisiones, o así se toman decisiones diariamente sin consultar con Dios, sin esperar que Él diga algo. Antojadizamente tomamos nuestras propias decisiones que creemos que son correctas, pero dentro de lo que pareciera correcto está el designio de Dios, está lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. No nos pertenecemos, le pertenecemos al Padre ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Veamos aquí la desobediencia a la ley en el antiguo pacto, pues moría por 2 o 3 testigos irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo, dice acá, va a merecer aquel que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ahora, cuando dice inmunda, que tuviera por inmunda la sangre del pacto, es que se comporta la persona de tal manera que pisotea esa sangre, que hace vergonzoso en su accionar, en lo que hace, lo que la sangre realmente hizo y lo que el Padre hizo y lo que Jesucristo hizo. Esto ejemplifica a muchos que han retornado, han regresado al mundo, a la vida anterior. Aquellos que han regresado a Egipto, por así decirlo, ¿no? Aquellos que se han rebelado, aquellos que no han obedecido a la palabra y a la voluntad de Dios, aquellos que se han resistido, aquellos que se han murmurado, ya en un momento en que pisotean la sangre de Jesucristo por desobediencia. En el antiguo pacto lo hicieron violando las leyes, ahora en el nuevo pacto lo hacen pisoteando y teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo con el mal comportamiento que se tiene. Está hablando aquí obviamente de personas que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, recibieron de Dios muchas cosas, pero luego regresan como el cerdito, ¿verdad? Como el cerdo regresa a su charca. Regresan también algunos, retroceden y regresan y se ensucian nuevamente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, hiciera afrenta al Espíritu Santo. Y aquí vean ustedes que pues se ofende a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces veamos aquí que tenemos que entender que con la sangre del pacto que hizo Dios con nosotros, al ser derramada en la cruz, con esa sangre nos compró, nos adquirió. Le pertenecemos a Él ahora. Ya no podemos
hacer lo que querramos. Ya no, ahora tenemos que hacer solamente aquello que Él nos dice, aquello que Él nos diga, aquello que Él nos indica. Y esto es muy importante, mi amado, porque esto se llama el señorío de Jesucristo o el señorío del Padre sobre nosotros. Esto significa que las palabras se concretan en hechos. Sí, porque le recibimos como Salvador y le recibimos como Señor. Y recibirlo como Salvador es sumamente fácil porque requiere lo mínimo de parte de nosotros. Simplemente creer, nada más, de que Él me salva. Y aceptarlo por fe. Mas acá el recibir a Jesús como Señor implica que debemos de abandonar nuestro liderazgo propio, el autodirigirnos al futuro, a un propósito que tengamos pensado o planeado. No, ahora todo se consulta con Dios y ahora nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo me vaya de este país a otro país? ¿Quieres que yo haga este viaje o mejor no haga este viaje? Y vamos consultando con Dios todas las cosas. Ahora, algunos de ustedes pueden decir: bueno, es que en la Biblia no aparecen esas respuestas. Yo no sé qué Dios podría estar diciendo. Bueno, para eso hay pastores, para que tú les preguntes, para que Dios les diga. El asunto funciona correctamente, adecuadamente de la siguiente manera. Tú como oveja tienes que tomar una decisión, no la tomas tú, le preguntas a Dios. Si no escuchas la respuesta, le dices a tu pastor para que el pastor consulte con Dios y dé la respuesta. El pastor sabrá a quién va a recurrir, si a algún hermano que tenga un don, o al ministerio profético, o a alguna persona adecuada, o Dios mismo le va a decir al pastor, o por la oración del pastor, pues entonces el hermano recibirá la respuesta a través de algún don o algo que el Señor haga. Entonces, esto es sumamente vital. Ninguna oveja, ningún soldado que está en el ejército toma decisiones antojadizas sobre su vida. No, tiene que consultarlo todo con Dios. Segundo, segunda obra maravillosa que hizo la sangre de Jesucristo, el pacto, que es lo que hizo el Señor. Nos libertó del poder del pecado, liberación. Nos libertó del poder del pecado. El pecado traía muerte a nuestra vida. Con la sangre nos liberta, nos redime el Señor. Con su sangre nos redimió. Implica que debemos mantener una vida entonces de nuestro lado libre de pecado. Libre de pecado. Debemos de cerrar las puertas, decimos en el ministerio de la Iglesia Misión Alcance Global. Fuimos libertados, cuando decimos redimidos, es que fuimos libertados del castigo eterno por medio de la limpieza del pecado. Merecíamos ser castigados por los pecados que habíamos cometido y por los pecados que cometemos aún en nuestra, porque estamos en una naturaleza caída todavía. Entonces, esa liberación del pecado es algo que la sangre hizo hace 2000 años atrás, pero es algo que la sangre de Jesucristo sigue haciendo hoy todavía. De igual manera, su señorío. El señorío con la sangre nos compró, nos adquirió, pero esa adquisición fue hace 2000 años atrás, pero todavía se ejecuta esa adquisición a través, se establece ese señorío a través de la obediencia del cristiano, tal y como lo hemos dicho. Entonces, estos son 3 obras de la sangre que se hicieron en la cruz, pero que aún se siguen ejecutando hoy.
de tal manera que si alguno no obedece el señorío del Padre, entonces tiene una falta en el pacto de que Dios no es Señor de él. Podrá tal vez arrepentirse de los pecados, podrá hacer muchas cosas cristianamente hablando, pero como se manda a sí mismo, tiene una falta en su vida cristiana y el pacto no lo cubre completamente. Esto lo hace a él, a este cristiano, pues alguien que no cumple lo que el pacto pretende que haga. Queda al descubierto. Entonces los enemigos pueden hacer algo contra el Hijo de Dios y posiblemente el Padre no lo pueda proteger. La pregunta es ¿por qué hay tantas enfermedades en los cristianos? ¿Por qué si la Biblia dice y promete tantas cosas buenas, por qué esas cosas buenas no se están manifestando en las vidas de los cristianos? Porque se falta al pacto. Se está faltando en la responsabilidad de cada uno al pacto. La sangre de Jesús sirve como redención, ¿no? Te quita la pena, el castigo por tus pecados. Lo hizo hace 2000 años atrás, lo hizo cuando recibiste al Señor Jesús en tu corazón, pero lo sigue haciendo hoy cuando pecas, siempre y cuando tú pidas perdón, siempre y cuando tú te arrepientas y no tengas esto como un juego de estar pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón y pecando. Si aún lo estás intentando y te estás esforzando y estás deslizando, te estás cayendo, el Señor lo entiende tu humanidad. Pero llega un momento, hay un umbral, hay un límite, hay una línea que se pasa, donde se convierte en un juego. Y esa línea los conoce muy bien el Padre y pues hay un castigo. Porque te sales no cumples el pacto, te sales del convenio que Dios estableció contigo. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando dice redención es que se nos quita la culpa, ya no se nos acusa. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Claro, porque pedimos perdón de nuestros pecados y Él nos limpia con su sangre y se nos quita la culpa. Por lo tanto, al limpiarnos con su sangre se nos quita la culpa. A esto le llamamos cerrar puertas. Cerrar puertas. Los pecados que hemos cometido los confesamos y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es cerrar puertas. Tú tienes que estar viviendo todos los días cerrando puertas, siempre. Y más aún, verificando qué cosas estás haciendo que no son de Dios, para que entonces pidas perdón y pues eches fuera también al que entró, porque hay algo más aquí dentro de toda esta historia, que tienes un enemigo. No hemos tratado ese aspecto, bueno, lo podemos mencionar. Tienes un enemigo que cuando tú pecas entra a robar, matar y destruir. Tiene ese derecho legal por el pecado que tú cometes. Ahora, pecado son muchas cosas, mis hermanos. Todos pecamos. El que dice que no peca no sabe lo que está diciendo. Todos pecamos porque tenemos todavía una naturaleza vieja que no ha sido totalmente rescatada completamente. Estamos en un proceso. La naturaleza vieja tiene que ir muriendo conforme el caminar y conforme nuestra obediencia, conforme este caminar cristiano. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. De la sangre se derrama, una de las razones, es para redimir, remisión
quitar la culpa, quitar el pecado y toda la culpa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hemos sido lavados de nuestros pecados y por lo tanto, si ya no hay pecado, lo que queda es justicia. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, limpiándonos del pecado. Somos justificados. Ahora, esto sucede si y solo si tú pides perdón. Entonces no se trata de pedir perdón una vez en la vida cristiana, no, se trata de pedir perdón en la vida cristiana todos los días y cada vez que estás consciente de que cometes un error, una falta, tienes que pedir perdón. Y yo diría que aun cuando creas que no has cometido una falta, es seguro por el autoengaño, por la autojustificación, de que sí has cometido una falta delante de Dios. La humanidad tiende a pecar y todavía somos seres humanos. La madurez cristiana, el caminar cristiano va a ir perfeccionando nuestras vidas de tal manera que cada vez pequemos menos, pero muy posiblemente todos, desde el débil hasta el fuerte, se considera que posiblemente no ha pecado en un día en particular. Pero es muy fácil, por experiencia se lo digo como pastor y que yo he constatado esto en muchas personas. Es muy fácil el autoengaño y la autojustificación. Por eso mi recomendación es que tú siempre, todos los días, practiques el cerrar las puertas. Siempre pide perdón por todos los posibles pecados. Si tienes algo en lo cual dudas, ya Dios, dalo por hecho. Perdóname, Señor, por este pecado. Dalo por hecho. Dilo mejor. Confiésalo. Y arrepiéntete. Proponte no volverlo a hacer o caer en algo así. Y entonces la sangre de Jesús te va a limpiar. Y después echa fuera los demonios que posiblemente hayan entrado. Hazlo todos los días. Practícalo todos los días. Entonces, la sangre te liberta del poder del pecado. El pecado trae muerte. El pecado trae esclavitud. La sangre te liberta si estás pidiendo perdón. Entonces, tu responsabilidad no te va a libertar sin condiciones. La condición para que tú tengas esa liberación y ese poder de la sangre esté a tu favor, tiene que ser el arrepentimiento, el perdón de pecados. Tercera obra que hace la sangre sobre nosotros en el nuevo pacto es que nos consagra para ser santos. La sangre tiene el poder para consagrarnos. ¿Qué significa esto? Bueno, que con su sangre Él nos santificó, con su sangre Él nos apartó, con su sangre fuimos nosotros hechos para ser santos. Implica ahora entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de vivir conforme al mover del Espíritu Santo. Eso es lo que implica. Tenemos que vivir ahora conforme al mover del Espíritu Santo. Eso significa santidad, santificación. No es tanto dejar de hacer cosas que no debes de hacer. Eso es en la segunda parte, que es la liberación del poder del pecado. Sino que la consagración y la santidad tiene que ver con la obediencia a la voz, a la indicación del Espíritu Santo. A partir de ahora, ahora caminas escuchando al Espíritu Santo, teniendo comunión con el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo, a través de la sangre de Jesucristo, te santifica, te consagra. Hay un mayor nivel de santidad en ti. Ahora, para eso la sangre tenía que ser rociada. Y fue rociada sobre nosotros. A partir de ese momento somos llamados personas santas
y debemos de vivir entonces acorde con lo que esa sangre hizo. La sangre nos santifica, sí. En el momento que recibimos a Cristo como Señor Salvador, su sangre derramada en la cruz fue rociada sobre nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, la sangre de los corderos en el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel fue rociada sobre el pueblo. No tenemos tiempo para leerlo. En el Antiguo Testamento tú lo puedes investigar, pero esa sangre de los corderos fue rociada sobre el pueblo. Santificó Dios al pueblo a través de la sangre de las víctimas. Ahora, a través del Cordero que quita el pecado del mundo, a través de Jesucristo, la sangre que fue derramada en la cruz fue rociada ahora sobre ti para santificarte. Es una obra milagrosa, una obra poderosa, pero no se puede venir ejecutando simplemente si tú no cooperas en el desarrollo y la aplicación de esa sangre a tu vida. ¿Cómo se aplica la sangre para santificación? Bueno, a través de la obediencia al Espíritu Santo. Vayamos entonces a leer en Hebreos capítulo 9 del 18 al 22. Dice así: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Con qué lo roció? Con la sangre. Diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Igual que hoy decimos, o Dios dijo, Jesús dijo, esta es la sangre del pacto. Precisamente hoy tenemos Santa Cena. Bueno, perdón, próxima semana tenemos Santa Cena. Y es la sangre del pacto que ha sido rociado sobre nosotros, implicando consagración, recordando pues este acto que en el Antiguo Testamento se hizo con el pueblo de Israel también. Versículo 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, es decir, consagrado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se quita la culpa, no se hace remisión sin derramamiento de sangre. Ese es el poder de la sangre. El poder de la sangre de Cristo nos purifica y ha sido rociado sobre nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera de Jerusalén. Pues el lugar de la crucifixión no estaba dentro de la ciudad, estaba fuera del campamento, fuera de Jerusalén. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, pero que fuimos rociados con la sangre para santificación, para santidad, para consagración. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice. Entonces, la consagración es una acción que el Padre nos hace a través de la sangre de Jesucristo, pero implica también por parte nuestra un acompañamiento. Como dice aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? Al Espíritu, y ser rociados entonces con la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces implica obediencia. La santidad implica obediencia al Espíritu Santo. A la verdad, no hay obra que nosotros hagamos que nos haga santos, sino que lo que tenemos que hacer es responder en el pacto a esto.
¿Cómo lo hacemos? A través de la obediencia al Espíritu de Dios. Si leemos Romanos capítulo 8, la palabra ahí claramente dice que el Espíritu mata la carne y que hay un conflicto entre la carne y el Espíritu, hay una guerra precisamente por obedecer nosotros y estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces precisamente nos consagramos, la carne muere. La consagración viene porque cada día que pasa somos menos nosotros, cada vez es menos nuestro yo. Como cada vez es menos nuestro yo, es más el Señor en nosotros, y eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Pero no lo puede hacer el Espíritu Santo simplemente porque le toca hacerlo, sino que lo va a hacer cuando tú tienes relación con Él, comunión con Él. Implica que debes de estar todo el día conectado con Dios, con el Espíritu Santo, para que cada vez sea su presencia en tu vida, la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, y entonces esa presencia del Espíritu Santo vaya matando el yo, vaya matando la carnalidad. Eso significa consagración, significa santificación. Ahora, ¿qué se hace para tener una comunión constante todo el día? Bueno, algunos leen la Biblia, algunos adoran al Señor, tienen un tiempo especial, sacan una hora especial, algunos oran a Dios también. Y yo lo que diría y recomiendo, además de todo lo que he indicado en este momento, es que tengas conexión con el Espíritu de Dios todo el día. Lo hemos dicho de otras maneras en Iglesia Misión Alcance Global, vivir en el trono de Dios las 24 horas, todo el tiempo posible, estar en el trono de Dios, estar conscientes de la presencia de Dios. Por lo tanto, vas a estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Pero ten en cuenta que es el Espíritu de Dios quien hace la obra de santificación por medio de la sangre del Cordero. El Espíritu Santo santifica poniendo la sangre, impartiendo la sangre. El Espíritu Santo santifica ahí. Cuando tú adoras, cuando tú le buscas, cuando te dedicas a Él. Muchos cristianos y muchos guerreros no tienen el poder espiritual porque no tienen santidad, no tienen esa relación que se debe tener constantemente para que el poder del Espíritu de Dios aplicando la sangre los santifique y tengan ellos capacidad para decirle al pecado que no. Tengan ellos el poder espiritual para no ceder ante las tentaciones. Tengan ellos el poder espiritual para obedecer lo que Dios quiere. 3 obras maravillosas que hace la sangre del pacto en nuestras vidas. Primero, entonces, señorío. Segundo, liberación. Tercero, consagración. Apréndetelo y cumple tu parte en cada uno de ellos. Vuelve a escuchar este mensaje, repásalo, recíbelo en tu corazón y ponlo por obra. Que nunca se te olvide cuál es el caminar de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano anda en obediencia al pacto. Cuando incumples alguna de estos 3 puntos, de estos 3 aspectos, y no cumples tu parte, estás faltante, no estás incumpliendo lo que Dios pactó contigo. Por lo tanto, no va a ser posible que tengas la bendición completa de Dios. No va a ser posible. Para tener la bendición completa de Dios, tienes que estar cumpliendo los 3 aspectos que la sangre hace por ti. Cosa que lo hizo hace 2000 años atrás y lo sigue haciendo ahora. Lo va a ser así en tu vida si cumples lo que a ti te corresponde conforme hemos predicado
en esta ocasión. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y a todos aquellos que han escuchado. Hazlos entender a todos, Señor, que es tu propósito y tu plan bendecirnos. Pero para eso requieres que todos cumplamos nuestra responsabilidad en estos tres aspectos. En el señorío que tú estableciste al comprarnos, al adquirirnos, y por lo tanto el obedecerte y saber que tú eres mi Señor y que solo a ti, Señor Dios, debo de obedecer y no ya a mí mismo, ya no me mando, tú eres el Señor. En que tú me libraste del poder del pecado y por lo tanto ahora cierro puertas, estoy atento a todo lo que cometo, pido perdón, cierro las puertas rápidamente y echo fuera a todo espíritu maligno que haya podido entrar. Y el tercer aspecto es la consagración, la cual viene por el rociamiento de la sangre de Jesucristo en mi vida, que lo hace el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu la cual yo tengo que promover en mi caminar. Debo estar ahora en comunión todo el tiempo, consciente de tu presencia en mi vida, Señor, viviendo en tu trono y conectado con el Espíritu de Dios a cada momento y a cada instante. Es un nuevo caminar, es un nuevo estilo de vida, la cual a todos tus hijos tú los has llamado a hacer. Queremos cumplir nuestra parte, nos comprometemos en estos 3 puntos. Señor, cada uno de nosotros, cada guerrero se compromete, Señor, para desarrollar el nivel y la vida espiritual que tú deseas que tus hijos tengan, para que entonces la bendición tuya sea desatada sin obstáculos, sin que el enemigo robe la bendición, sea desatada sin obstáculos, sin que tú tengas un impedimento para no bendecir. Gracias, Padre, que tus hijos caminen conforme a este propósito y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.